Me llamo Adrián Keller y tenía 26 años cuando firmé los papeles de adopción de una niña que, según mi propia madre, arruinaría mi vida. Estaba soltera. Tenía un apartamento de 2 habitaciones con una cuna que yo misma había montado y un trabajo en servicios de protección infantil que me reportaba $42.000 al año. Sin marido, sin ahorros dignos de mención. Sin familia dispuesta a ayudarme con los pañales a las 3 de la mañana. Mi madre me decía, ni siquiera puedes cuidar de ti misma. Mi padre me decía, esa niña te arruinará la vida. Y entonces, el mismo día que traje a mi hija a casa de la agencia de acogida, la misma tarde que la tuve en brazos por primera vez y le di el biberón en un sofá de segunda mano, llegó una carta a mi buzón. De mi madre, en papel color crema, con sus iniciales. No decía, felicitaciones. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. 14 años después, esa niña se pararía en un podio frente a 300 personas y leería esa carta en voz alta. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo. Este es un lugar donde compartimos historias de fortaleza silenciosa, verdades familiares y el tipo de justicia que no necesita alzar la voz. Si esta historia te toca la fibra sensible, deja un comentario abajo y asegúrate de estar suscrito porque esta todavía me hace temblar las manos. Antes de Lily, antes de la carta, antes de todo esto, yo era trabajadora social. Trabajaba para el Departamento de Servicios de Protección Infantil del condado en una oficina beige con luces fluorescentes que zumbaban cuando llovía. Mi escritorio tenía 3 pilas de carpetas manila en todo momento, una para casos abiertos, otra para revisiones pendientes, otra para niños en los que no podía dejar de pensar después de las 5 de la tarde. Era buena en mi trabajo. Sabía cómo se veía un hogar estable en el papel. Podía detectar una mala colocación desde el otro lado de una mesa de conferencias. Había escrito 50 estudios de hogar cuando tenía 25 años. Conocía el sistema. Creía en él en su mayor parte. Lo veía fallar cada semana. También tenía 24 años cuando mi ginecóloga me dijo que tenía endometriosis en etapa 3. Lo dijo con calma, como suelen hacerlo los médicos cuando la noticia es definitiva. Me explicó las implicaciones. Le pregunté si aún podría tener hijos. Dijo que era improbable. Me dijo que considerara mis opciones pronto. No se lo conté a mis padres durante 6 meses. Cuando finalmente lo hice en la cena del domingo, entre la ensalada y el asado, mi madre dejó el tenedor y dijo, bueno, tal vez esa sea la forma que tiene Dios de decirte que no estás destinada a ser madre. Lo dijo como si estuviera ofreciendo sabiduría. Mi padre extendió la mano hacia la cesta del pan. Mi hermana Stacy miró su plato. Conduje a casa esa noche con las ventanillas bajadas y las manos apretadas en el volante. No lloré. Fui a trabajar a la mañana siguiente. Abrí una carpeta de papel manila. Dentro había un expediente de una recién nacida entregada en el hospital regional 3 días antes. Sin familiares. Sin lugar de acogida todavía. Lo leí 2 veces. Luego lo leí una tercera vez. Algo cambió. No de forma ruidosa, no dramática. Solo un giro silencioso, como una llave en una cerradura que habías olvidado que tenías. Me llevó 4 meses completar el estudio de hogar sobre mí mismo. Me sabía la lista de verificación de memoria. Había evaluado a cientos de familias usando el mismo formulario. Verificación de antecedentes, declaración financiera, inspección de la vivienda, 3 referencias personales. Le pedí a Margaret Ayes, mi supervisora, que escribiera una de ellas. Ella se rió y dijo, he estado esperando que me lo pidieras. Cuando llegó la aprobación, decidí contárselo a mi familia. Elegí la cena del domingo otra vez. No sé por qué. Tal vez porque esa mesa se sentía como la única sala de audiencias que mi madre respetaba. Esperé hasta que todos tuvieran comida frente a ellos. Donna a la cabecera, Richard frente a mí, Stacy junto a su esposo, Greg, que ya estaba cortando su pollo. Me han aprobado la adopción, dije. Una niña del sistema de acogida. Su nombre aún no está elegido. Pasaré por la asignación la próxima semana. Silencio. Donna dejó el tenedor lentamente. Como lo hace cuando quiere. Que te des cuenta. Ni siquiera puedes cuidarte a ti mismo, Francis. Lo dijo sin alzar la voz. Esa era la cosa de mi madre. Ella nunca gritó.
Solo hablaba a un volumen que hacía que toda la sala contuviera la respiración. Richard negó con la cabeza. Esa niña arruinará tu vida. Piensa en lo que le estás haciendo a esta familia. Miré a Stacy. Estaba mirando su servilleta. Ella no es un problema, mamá. Es una bebé. Donna se recostó. ¿Qué se supone que les diga a las personas en la iglesia? ¿Que mi hija está criando el problema de otra persona? Ella no es el problema de otra persona. Ella sí lo es. Y estás eligiendo esto por encima de todo lo que hemos construido. Puse mi servilleta en la mesa, me levanté, caminé hacia la puerta. Nadie me siguió. El viaje a casa duró 37 minutos. No encendí la radio. Déjame contarte sobre mi hermana. Stacy se casó con Greg Miller cuando tenía 23 años. Tenían una casa a los 25 gracias al pago inicial que Donna y Richard les dieron. $40,000 de regalo. No estaban solos. Donna se aseguró de que todos en la iglesia lo supieran. Cuando Stacy quedó embarazada de su primer hijo, Donna organizó una fiesta para 40 invitados. Pastel de 3 pisos, decoraciones a juego. Lloró durante el brindis. Mi niña va a tener un bebé, dijo, y todos aplaudieron como si fuera lo más hermoso que hubieran escuchado. Cuando Stacy tuvo su segundo hijo, Donna se mudó durante 2 semanas para ayudar. Cocinó todas las comidas, lavó toda la ropa, le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que ser abuela era la mayor alegría de su vida. Para mí, una carta, no de felicitaciones, no de alegría, una carta que decía, no vuelvas. 2 semanas después de esa cena de domingo, Stacy me llamó a las 11 de la noche. Susurró como si se escondiera en un armario. Francis, lo siento. Desearía poder ayudar, pero ya sabes cómo es mamá. ¿Pero mamá qué? Simplemente no lo va a dejar pasar. Y si me involucro, también se volverá contra mí. Entonces, ¿no te vas a involucrar? Larga pausa. Simplemente no puedo meterme en medio de esto. Ya estás en el medio, Stacy. Siempre has estado en el medio. Solo elegiste un bando. Ella no dijo nada. Colgué. Stacy tuvo un baby shower con 40 invitados y un pastel de 3 pisos. Yo recibí una carta. Nunca se lo guardé rencor. En realidad no, pero tampoco lo olvidé. Hay una diferencia entre el perdón y el recuerdo. Tenía espacio para ambos. El día que adopté a Lily fue un jueves de marzo. Llovió esa mañana, el tipo de lluvia constante y silenciosa que hace que todo parezca más lento. Llevaba un cardigan azul marino y zapatos planos. Preparé una bolsa de pañales la noche anterior. La revisé 3 veces, y luego la revisé de nuevo a las 5:47 de la mañana porque no podía dormir. Margaret me llevó. Dijo que no confiaba en mí al volante en un día como este, y probablemente tenía razón. La agencia de acogida estaba en un edificio de oficinas reconvertido en Prospect Street. Paredes beige, esa misma luz fluorescente zumbante que conocía del trabajo. La trabajadora social, una mujer llamada Diana, sonrió cuando me vio. ¿Estás lista? Llevaba 2 años preparada. La trajeron envuelta en una manta blanca, 3,3 kilogramos, ojos marrones que seguían la luz fluorescente como si la estuviera estudiando. Tenía un puñito diminuto, y cuando la abracé, ese puñito se aferró a mi dedo meñique como si hubiera estado esperando precisamente esa mano. Firmé los papeles en una habitación pequeña con una mesa que se tambaleaba. Carpeta de Manila, bolígrafo de tinta azul, mi firma en las páginas 11, 14 y 22. Diana me entregó los papeles del alta. Felicidades, mamá. No recuerdo si le di las gracias. Creo que solo asentí. Margaret lloró. Dijo que no lo haría, pero lo hizo. Conduje a casa con Lily en una silla de coche que había instalado, quitado y vuelto a instalar 3 veces esa semana. Margaret me siguió en su coche por si acaso. El apartamento era pequeño pero limpio. 2 habitaciones, una cuna con un móvil que compré en una tienda de segunda mano. Pequeñas estrellas de madera que giraban al darles cuerda. Puse a Lily en la cuna. Se quedó mirando las estrellas. La miré fijamente. Luego revisé el buzón. El sobre era color crema, de cartulina gruesa, del tipo de papel que compras cuando quieres que el destinatario sepa que vas en serio. Con monograma en la esquina superior izquierda. D.C. Donna Carter. Mi madre envió una carta,
No una tarjeta. Una carta. De las que se envían cuando alguien muere. Excepto que yo no había muerto. Acababa de adoptar un bebé. La llevé adentro con Lily durmiendo contra mi pecho. Dejé el sobre en la encimera de la cocina mientras calentaba un biberón. Podía sentir su peso. No peso físico, sino el otro tipo. La abrí de pie. Francis, no puedo apoyar esta decisión. Estás tirando tu vida por la borda por el error de otra persona. Esa niña viene de quién sabe dónde. No conoces a sus padres. No conoces su historia. No sabes qué tipo de problemas traerá a tu vida. ¿Y esperas que finjamos que esto es normal? No vuelvas a casa. No llames. No la traigas aquí. Hasta que entres en razón, estás solo. Mamá. Lo leí una vez. Luego otra vez. Luego lo doblé y lo volví a meter en el sobre. Encontré una caja de zapatos en el armario. La de un par de botas que compré en la universidad y que nunca usé. Metí el sobre dentro. Puse la caja de zapatos en el estante de arriba. Luego alimenté a mi bebé. Eso era más importante. No lloré esa noche. Quería hacerlo. Las palabras se quedaron en mi pecho como una piedra que no podía tragar ni escupir. Pero Lily necesitaba un biberón a medianoche y otro a las 3:15. Y para cuando salió el sol, estaba demasiado cansada para llorar. Me dije a mí misma que me ocuparía de la carta más tarde. Más tarde se convirtió en 14 años. El primer año fue el más difícil de mi vida, y había sobrevivido a muchos años difíciles. Sin niñera, sin familia que viniera con comida, sin madre que llamara para preguntar si el bebé había dormido toda la noche. La guardería tenía una lista de espera de 3 meses. Volví al trabajo a las 8 semanas porque había agotado mi licencia y el condado no la extiende para padres adoptivos solteros. Margaret cuidó a Lily en su oficina durante las 2 primeras semanas hasta que se liberó un lugar en la guardería comunitaria en ELM Street. $16 al día, 160 por fortnight. Realmente no tenía. Lily tenía cólicos. No de los leves, sino de los que empiezan a las 6 de la tarde y no paran hasta las 2 de la mañana. Caminaba por el pasillo de mi edificio de apartamentos en calcetines, meciéndola contra mi hombro, tarareando canciones que inventaba porque no podía recordarlas de verdad. Mi vecino del 4B llamó a mi puerta a medianoche. ¿Puedes hacer que la bebé se calle? Lo estoy intentando, señor. Inténtalo con más fuerza. Cerré la puerta y seguí caminando. Margaret dejaba cazuelas congeladas en mi puerta una vez a la semana. Sin nota, solo Tupperware y amabilidad. Llegó la Navidad. Donna organizó una cena para 14 personas. Yo no estaba entre ellas. Stacy me envió un mensaje de texto. «Feliz Navidad, Francis. Te extraño». No respondí. Compré un pequeño árbol artificial en la tienda de $1, de 2 pies de alto. Le puse un adorno, el primero de Lily. Una pequeña campanita plateada que Margaret nos regaló. Lily tenía 9 meses. Se sentó en su silla alta y miró la campanita como si contuviera todos los secretos del mundo. La caja de zapatos se quedó en el estante. No la abrí. No necesitaba hacerlo. Podía sentirla allí. Como cuando sientes una cicatriz sin tocarla. Familiar. Permanente. Mía. El segundo año fue más fácil. No fácil. Más fácil. Lily empezó a dormir toda la noche a los 13 meses. Yo empecé a dormir a los 13 meses en un solo día. La guardería la cambió a la sala de niños pequeños. Su maestra dijo que era sociable, curiosa, que ya señalaba todo y esperaba que alguien lo nombrara. Me ascendieron a trabajadora social senior, un pequeño aumento, suficiente para dejar de revisar mi cuenta bancaria todas las mañanas. Encontré un anuncio de ejecución hipotecaria en el sitio web del condado, una casita en Birch Lane, 2 habitaciones, un baño, un patio trasero con una cerca que necesitaba ser reemplazada. El banco pedía $68,000. Ofrecí 62 y lo aceptaron. Margaret me ayudó con la mudanza. Ella cargaba cajas mientras yo cargaba a Lily en mi cadera. Estás construyendo algo, Francis. Yo solo estoy comprando una casa. No, estás construyendo algo. Reemplacé la cerca yo misma. Pintéla. Habitación de Lily de amarillo pálido.
Colgué un estante para libros porque Lily ya les arrancaba los lomos cada vez que íbamos a la biblioteca. Su primera palabra fue mamá. La dijo a los 14 meses de pie en la cocina, agarrando el borde de la encimera con ambas manos. Yo estaba lavando los platos. La dijo una vez claramente como si hubiera estado practicando. Cerré el agua, la levanté, la abracé. Eso es, dije. Soy mamá. Empecé a decírselo temprano todas las noches antes de acostarse. Te elegí, Lily. Antes de que pudieras caminar, antes de que pudieras hablar, te elegí y te volvería a elegir. Ella aún no entendía las palabras, pero sí la voz. Richard envió una tarjeta de cumpleaños ese año. Mi cumpleaños, no el de Lily. Sin nota dentro, solo su firma. La puse en un cajón y me olvidé de ella. Algunas puertas no se abren. Algunas puertas nunca se abrieron para empezar, y a otras simplemente dejaste de llamar. Lily tenía 5 años la primera vez que una maestra me llamó para una conferencia, y no era por un problema. La señora Juan estaba sentada frente a mí con la evaluación de lectura de Lily extendida sobre el escritorio. Tenía una expresión en su rostro que reconocí del trabajo. La expresión que pone la gente cuando tiene buenas noticias, pero no sabe muy bien cómo decirlas. Señorita Carter, Lily está leyendo a un nivel de 4º grado. Está en kinder. Lo sé. Por eso la llamé. Me quedé sentada un segundo, simplemente sentada. Porque había pasado 5 años cargando con el peso de la gente que decía que esta niña arruinaría mi vida, y ahora una maestra en un aula con carteles del alfabeto en la pared me decía que mi hija estaba 3 años adelantada. ¿Es eso un problema? La señora Hank sonrió. Es todo lo contrario a un problema. Lily también era sociable. Tenía amigos. Compartía sus crayones sin que se lo pidieran. Ayudaba a un niño llamado Marcus a atarse los zapatos todas las mañanas porque sus dedos aún estaban aprendiendo a hacer nudos. Sabía que era adoptada. Empecé a decírselo a los 3 años con un lenguaje que pudiera comprender. Creciste en la barriga de otra mamá, pero creciste en mi corazón. Una noche, mientras la arropaba, dijo, «Pero tú eres mi verdadera mamá». Siempre le alisaba el pelo, incluso si estaba en la barriga de otra persona. Especialmente entonces, porque no tuve que elegirte. Pude elegirte. Ella pensó en eso. Entonces se subió la manta hasta la barbilla y dijo, «Vale, ¿podemos ir a la biblioteca mañana?» Íbamos todos los martes. Era nuestro ritual, nuestra única cosa sagrada. Los martes por la tarde, la sección infantil de la biblioteca pública de Millbrook, una pila de libros entre nosotras que no podíamos llevar a casa sin una bolsa. Tenía 5 años. Era perfecta. Y nadie en mi familia la había conocido. El teléfono sonó un miércoles por la noche. Lily tenía 6 años y medio. Estaba coloreando en la mesa de la cocina. Yo estaba haciendo espaguetis. En la pantalla decía, «Mamá». No había visto esa palabra en mi pantalla en 4 años. Bajé el fuego, salí al pasillo y contesté. «Francis, soy tu madre». «Lo sé. He estado pensando. Quizás sea hora de que la conozca». Me apoyé en la pared y cerré los ojos. «Se llama Lily. Sé cómo se llama. ¿Tú también? Porque la última vez que la mencionaste, dijiste que era el error de otra persona». Silencio. Creo que quizás debería conocerla. Ella. Pero Francis, la gente del pueblo no sabe nada de la situación. Estaba pensando en un lugar privado. El parque, tal vez. Solo nosotras. Un lugar privado. Sí, sin etiquetas. Esperé un instante. Dejé que la palabra se asentara. Etiquetas. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. No quieres que te llamen abuela. Simplemente creo que es demasiado pronto para todo eso. Han pasado 6 años, mamá. Exacto. Es complicado. Observé a Lily a través de la puerta. Estaba coloreando un caballo de morado y naranja. Tarareaba una canción que había inventado sobre un gato que vivía en la luna. No. No. Lily tiene abuela o no la tiene. O estás en esta familia o estás fuera. No te presentaré como una extraña. Se merece algo mejor. La respiración de mi madre cambió. Pude oírla. Ese sonido seco y entrecortado que hace cuando le dicen que no. Te llamaré luego.
No volvió a llamar durante 3 años. No esperé. Junto al teléfono. Me quedaban espaguetis por terminar y tenía una hija que necesitaba que le dijera qué tono de naranja era mejor para la crin de un caballo. Al parecer, había una diferencia. Lo tenía muy claro. El supermercado, pasillo de cereales, un martes. Estaba buscando una caja de Cheerios cuando una mujer con un chaleco acolchado me tocó el codo. Francis Adrian Keller. Me giré. Me tomó un segundo. Entonces la reconocí. Barbara Nolan, la amiga de mi madre del club de lectura de la primera iglesia bautista, de las ventas de pasteles, de Donna Sorbit. Oh, cariño. Hoy que has estado pasando por un mal momento. ¿Está todo bien? Dejé los cereales en el carrito lentamente. ¿Qué te dijo? La sonrisa de Barbara flaqueó. Solo que te habías metido en más de lo que podías manejar, que estás pasando por un mal momento. ¿Pasando por un mal momento? Dijo. Toda la situación ha sido muy difícil, apenas puedes con ella. Miré a Barbara. Llevaba pendientes de perlas y una preocupación que no le pertenecía. Soy supervisora de programas en los servicios de protección infantil. Gestiono un equipo de 12 personas. Mi hija está en el programa para superdotados de la escuela primaria Millbrook. Lee a un nivel de 6º grado y acaba de ganar el 2º lugar en la feria de ciencias de la escuela. Barbara abrió la boca ligeramente y la cerró. Estamos bien. Oh, dijo. Ya sé lo que dijo. Barbara cambió de postura, se ajustó la correa del bolso. Bueno, me alegra saber que estás bien. Sí. Volví al carrito y seguí comprando. Me temblaban las manos. No por la ira, sino por la comprensión. Donna no solo me había rechazado. Llevaba 6 años contándoles a todos sus conocidos mi fracaso. En cada club de lectura, en cada comida compartida de la iglesia, en cada reunión navideña. Pobre Francis. Se hizo cargo de demasiado. Esa niña es más de lo que puede manejar. Mi madre llevaba 6 años diciéndole a la gente que me estaba desmoronando. Me enteré en el pasillo de las revistas un martes. No llamé a Donna. No la confronté. Simplemente seguí construyendo. Proyecto del árbol genealógico de 3er grado. Lily trajo la hoja de trabajo a casa un lunes. Tenía ramas vacías extendidas por la página como brazos que buscan nombres que ella no tenía. Se sentó a la mesa de la cocina, con el lápiz listo. Mamá, ¿tengo abuelos? Estaba dibujando un plato. Lo dejé. Sí. Viven a unos 40 minutos de aquí. ¿Por qué no nos visitan? Elegí mis palabras como elijo las palabras en los informes de casos. Cuidadosamente, con precisión, sin aristas afiladas. A veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas y a veces no saben cómo arreglarlo. ¿Tomaron una decisión sobre mí? Tomaron una decisión sobre los dos. Lily miró la hoja de trabajo, luego me miró a mí. ¿Fueron malos contigo? Tenían miedo, creo. Y la gente asustada a veces dice cosas de las que no puede retractarse. Estuvo callada durante un buen rato. Luego tomó su lápiz y dibujó el árbol genealógico. 2 ramas, 2 nombres. Francis Lily. Coloreó el árbol con crayones verdes y marrones, presionando fuerte como lo hace cuando se concentra. Ahí, dijo. Esa es nuestra familia. Miré el árbol. Ni abuelos, ni tías, ni tíos, ni primos. Solo nosotros. Esa es nuestra familia. Dije que sacó una A. Esa noche, después de que se durmió, me quedé en el pasillo, fuera de mi armario. La caja de zapatos estaba en el estante superior. En el mismo lugar donde había estado durante 9 años. No la había abierto, no la había movido, pero pensaba en ella a veces tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y el único sonido era la respiración de Lily en la habitación de al lado. Pensaba en ella y luego volvía a cerrar la puerta del armario. Algunas cosas se conservan mejor en la oscuridad. El ascenso llegó un viernes por la mañana. El administrador del condado me llamó a su oficina y me dijo, nos gustaría que dirigieras todo el programa, director del programa, servicios de protección infantil, todo el condado. Mi salario sería de $78,000, más del doble de lo que gané el día que traje a Lily a casa. Yo supervisaría a 6 supervisores, 42 trabajadores sociales y un presupuesto de $1 millón.
Dije que sí antes de que terminara la frase. Margaret llamó esa noche. Para. Entonces ya estaba jubilada, vivía en una cabaña cerca del lago, cultivaba tomates que regalaba a cualquiera que llamara. Te lo dije, dijo, el día que adoptaste a ese bebé, te lo dije. Me dijiste que estaba construyendo algo. Y mira lo que has construido. El periódico local publicó un perfil, un pequeño artículo, en la sección de atrás, director del programa del condado, de trabajador social a líder. Usaron mi foto oficial, aquella en la que estoy de pie frente al sello del departamento con los brazos a los lados y una expresión en mi rostro que Margaret llamó silenciosamente aterradora. Recorté el artículo, lo puse en el refrigerador junto al certificado de cuadro de honor de Lily. Stacy lo vio en línea. Me envió un mensaje de texto. Felicitaciones, Francis. Sin emojis, sin conversación posterior, sin llamada telefónica, solo 7 letras y un punto. Gracias, respondí. 8 letras y un punto. Donna también lo vio. Lo sé porque Barbara Nolan me encontró en la farmacia y me dijo, tu madre mencionó el artículo del periódico. Parecía sorprendida, no orgullosa, no contenta, sorprendida, como si hubiera estado esperando que fracasara durante 12 años y no supiera qué hacer con la alternativa. Lily cumplía 13 años ese verano y estaba a punto de encontrar algo que había estado guardando durante la mitad de su vida. El verano anterior a 8º grado, finalmente renové el armario principal. Lily tenía 13 años, era alta para su edad, con ojos marrones que se habían vuelto más profundos, como si estuvieran recogiendo todo lo que veía y archivándolo. Se ofreció a ayudarme a vaciar cajas mientras yo estaba en la ferretería recogiendo soportes para estantes. Solo apila todo en el pasillo, le dije. Lo ordenaré cuando regrese. Estuve fuera 45 minutos. Tráfico en Birch Lane, una fila en la caja. Cuando llegué a casa, el pasillo estaba lleno de cajas, viejos álbumes de fotos, archivos de impuestos de 2015, una bolsa de gorros de invierno y la caja de zapatos. Estaba en el suelo, ligeramente a la izquierda de donde estaban apiladas las otras cajas. La tapa estaba puesta, pero inclinada como si alguien la hubiera cogido, abierto, mirado dentro y vuelto a colocar con cuidado, pero no lo suficiente. Lily estaba en la cocina haciendo los deberes, con los auriculares puestos. No levantó la vista cuando pasé. Gracias por apilarlas. De nada. Fui al pasillo, cogí la caja de zapatos y la abrí. El sobrecolor crema seguía dentro, con las iniciales bordadas. DC, podía ver la línea del pliegue donde lo había doblado hace 13 años, pero había un nuevo pliegue, uno pequeño, cerca de la esquina inferior izquierda, del tipo que se hace cuando sujetas un papel y aprietas la mano. Alguien lo había leído. Miré hacia la cocina. Lily estaba escribiendo en su cuaderno. Borró algo, lo volvió a escribir. Volví a colocar la caja de zapatos en el estante. El nuevo estante, más alto que antes. Mi hija había leído esa carta. Sabía lo que su abuela había escrito. Sabía cómo la llamaban. El error de otra persona. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni esa semana. La caja de zapatos se quedó en el estante, el sobre dentro, las palabras dentro del sobre, y mi hija se las llevó a algún lugar al que yo no pudiera llegar. Lily era diferente después de ese verano, no de la forma en que se veía desde afuera. Seguía sacando buenas notas, seguía yendo a la biblioteca los martes, seguía riéndose de chistes malos y me corregía la gramática cuando le escribía mensajes. Pero en el fondo, algo había cambiado. Hacía más preguntas. No sobre la escuela ni los amigos. Sobre mí, sobre los primeros años. ¿Cómo era cuando yo era un bebé? ¿Tenías miedo? Aterrorizada todos los días. Pero no te rendiste. Rendirse no era una opción. Escribía más en un diario. La veía en su escritorio a altas horas de la noche, inclinada sobre un cuaderno con el pelo cayéndole sobre la cara. Cuando llamaba a la puerta, ella cierra el libro y levanta la vista como si nada hubiera pasado. Solo era tarea. No era tarea. Una tarde de octubre, ella estaba lavando los platos. Yo estaba leyendo expedientes en la mesa. Cerró el agua y dijo sin mirarme, «Mamá, si alguien escribiera algo realmente malo sobre ti, ¿querrías que la gente lo supiera?» Dejé el bolígrafo. Depende de quién lo escribió y por qué. ¿Y si fue
¿Alguien que se supone que te quiere? Entonces la verdad importaría más que mantenerlo en secreto. Asintió lentamente como si estuviera archivando la respuesta. De acuerdo. Volvió a los platos. Yo volví a mis archivos, pero no leí ni una sola palabra. Me quedé sentada mirando el mismo párrafo durante 10 minutos, pensando en la caja de zapatos en el estante y el sobredentro y la pregunta de mi hija. Me preguntó si la verdad importaba más que guardar secretos. Dije que sí. No sabía que estaba tomando notas. El 8º grado comenzó 2 semanas después. Sus maestros dijeron que era la estudiante más brillante que habían visto en una década. A nadie le sorprendió cuando predijeron valedictorian. Si alguna vez alguien de tu familia te dijo que no podías hacer algo y lo hiciste de todos modos, deja un comentario abajo. Cuéntame qué te dijeron y cómo les demostraste que estaban equivocados. Y si esta historia te toca de cerca, asegúrate de suscribirte porque lo que pasa en la graduación de Lily. Todavía no puedo hablar de ello sin que me tiemble la mano. El 8º grado fue el año de Lily, octubre. Ganó la Feria Regional de Ciencias con un proyecto sobre filtración de agua usando materiales reciclados. Me tomé el día libre para verla. Se paró frente a 3 jueces y explicó las tasas de absorción de polímeros como si estuviera dando una clase. Uno de los jueces le preguntó dónde había aprendido esto. Ella dijo, en la biblioteca los martes, diciembre. El director Owens me llamó al trabajo. Señora Carter. Lily es nuestra futura mejor estudiante de la promoción. Dará el discurso de graduación en junio. Es la señora Carter. Y sí, lo hará. Me senté en mi escritorio después de la llamada y miré la carpeta manila frente a mí. Pensé en el día en que firmé los papeles de adopción de Lily en una habitación con una mesa que se tambaleaba y una trabajadora social llamada Diana. Pensé en la trabajadora social que dijo, felicitaciones, mamá. 14 años desde una carpeta manila hasta un discurso de graduación. Esa noche, Lily llegó a casa y dejó su mochila junto a la puerta. Tenía esa mirada, la que pone cuando ya ha tomado una decisión y solo está esperando el momento adecuado para anunciarla. Quiero escribir mi propio discurso. ¿Puedo? Por supuesto, es tu momento. Ya sé lo que quiero decir. La forma en que lo dijo, segura. Tranquila. El tipo de certeza que viene de llevar algo durante mucho tiempo y finalmente saber qué hacer con ello. Debería haber preguntado. Debería haber dicho, ¿qué quieres decir? Debería haberme sentado con ella y haberlo hablado. Pero no lo hice porque confiaba en ella. Porque se había ganado esa confianza cada día durante 14 años. Entonces dilo, le dije. Sonrió. No su sonrisa habitual, algo más profundo, algo que tenía un plan detrás. No lo capté entonces. Llamé a Donna en marzo. Me senté en el borde de mi cama durante 20 minutos antes de marcar. El número todavía estaba en mi teléfono. Nunca lo había borrado. No sé por qué. Quizás por la misma razón por la que guardé la carta. Sonó 4 veces. Hola. Su voz era la misma. Un poco mayor, un poco más delgada, pero con la misma cadencia. La misma forma en que contesta el teléfono como si te estuviera haciendo un favor. Mamá, soy Francis. Una pausa. Francis. Lily se gradúa de 8º grado en junio. Es la mejor de la clase. Dará el discurso de graduación. Silencio entonces. Mejor de la clase. Sí. Bueno, eso es impresionante, dijo. Impresionante. La forma en que dices interesante cuando quieres decir algo completamente distinto. 14 de junio, 2 de la tarde, Escuela Secundaria Jefferson. Estaremos allí. Lo dijo rápido. Demasiado rápido. Como si ya hubiera empezado a planear qué ponerse. Colgué, miré fijamente la pared. No estaba haciendo esto por ellos. No lo estaba haciendo por la reconciliación o el perdón o la esperanza de que mi madre finalmente dijera que estaba equivocada. Lo hice porque Lily merecía ver cómo luce un auditorio lleno. Y porque una parte de mí, la parte que aún pasaba por delante de su casa a veces sin detenerse, quería que vieran lo que se habían perdido. Le dije a Lily esa noche, invité a tus abuelos a la graduación. Ella estaba en su escritorio. Se giró lentamente. Bien. Deberían venir. Lo dijo. Como un fiscal dice por favor, suba al estrado. Tranquila, mesurada,
como si el resultado ya estuviera decidido. Noté el énfasis, la forma en que dijo deberían, no podrían, pero no lo cuestioné. Yo era su madre, no su editora. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Se giró hacia su escritorio y cerró su cuaderno. Me quedé en el umbral un momento más de lo necesario. Donna se preparó para esa graduación como si se estuviera preparando para un acto de campaña. Me enteré por Stacy, quien me llamó por primera vez en meses, no para hablar de la invitación, sino para advertirme. Mamá está actuando raro con esto. Les está diciendo a todos que se está reconectando contigo. No es cierto. Lo sé, pero se compró un vestido nuevo. Le dijo a su club de lectura que su nieta es la mejor de la promoción. Usó la palabra nieta Francis. No había usado esa palabra en 14 años. Lo dejé pasar. Está actuando como si siempre hubiera estado involucrada, dijo Stacy. No lo ha estado. Lo sé. Silencio. El tipo familiar. ¿Vienes? Pregunté. Los niños tienen fútbol ese día. Es sábado. Lo sé. Tienen un torneo. Casi me reí. Stacy había estado buscando excusas durante 14 años. El torneo de fútbol era solo la última. Tenía toda una biblioteca de razones para no aparecer. Los niños estaban enfermos. El viaje era demasiado largo. Greg tenía planes. Hacía mal tiempo. Lo entiendo, Stacy. Lo siento, Francis. Lo sé. Colgué. No estaba enojada. Ya lo había superado. El enojo requiere expectativas, y hacía mucho tiempo que había dejado de esperar algo de mi hermana. La semana siguiente, Barbara Nolan me detuvo en la oficina de correos. Tu madre está tan emocionada con la graduación, le dijo a todo el club de lectura. ¿Verdad? Dijo. Lily se parece a los Carter, inteligente como un rayo. Miré a Barbara. Estaba radiante como si estuviera dando buenas noticias. Como si el hecho de que Donna se atribuyera el mérito de una nieta a la que una vez llamó el error de otra persona fuera algo para celebrar. Mi madre compró un vestido nuevo para la graduación de una niña a la que se negó a conocer durante 6 años. El vestido era lavanda. Lo usaría como una armadura. Lily trabajó en su discurso todas las noches durante 3 semanas. Se sentaba en su escritorio con la puerta cerrada y un cuaderno abierto frente a ella. A veces la oía leer en voz alta, no actuando, solo probando las palabras, comprobando el ritmo. Tenía mi costumbre de leer cosas importantes en voz alta para escuchar cómo sonaban. Llamé a la puerta una noche. ¿Necesitas ayuda? He escrito algunos discursos para el trabajo. Abrió la puerta a medias. No, mamá. Este es mío. De acuerdo. Lo respeté. Tenía 14 años. Su momento, sus palabras. La había educado para que se hiciera responsable de lo que decía, y no iba a socavar eso estando encima de ella. Pero noté cosas. Había estado mirando viejos álbumes de fotos, los de su primer año, las borrosas que tomé con una cámara barata porque no podía permitirme nada mejor. Lily en la cuna. Lily en una manta en el patio. El primer martes de Lily en la biblioteca. Hizo preguntas durante la cena. Casual. Casi demasiado casual. ¿Cómo era la casa de acogida? Pequeña. Limpia. ¿Te cuidaron bien? ¿Cuántos años tenía cuando me tuviste en brazos por primera vez? 3 días. ¿Alguien te ayudó? Como al principio. Margaret. Era la única. Lily asintió. Escribió algo en su servilleta, la dobló y se la guardó en el bolsillo. Una noche, pasé por su habitación de camino a la cama. La puerta estaba entreabierta. Estaba en su escritorio y en su mano, algo color crema, un sobre. Conocía ese sobre. Conocía ese monograma. Seguí caminando. Se me revolvió el estómago. Mis pies no. Esa noche me quedé en la cama mirando el ventilador de techo que giraba y giraba. Mi hija tenía la carta. Estaba armando algo y yo iba a dejarla porque hiciera lo que hiciera con ella. Se había ganado el derecho. 14 de junio, 82 grados al mediodía. Planché el vestido blanco de Lily en la mesa de la cocina mientras ella comía panqueques. Estaba tranquila. Inquietantemente tranquila. Comió como si fuera un día cualquiera. Un panqueque, 2 cucharadas de jarabe,
un vaso de jugo de naranja. ¿Nerviosa? No. Se limpió la boca con una servilleta. Sé exactamente lo que voy a decir. Presioné la plancha sobre el cuello. Subió vapor. La observé a través de él. Bien. Condujimos hasta la escuela secundaria Jefferson en mi Honda. El estacionamiento ya estaba lleno. Encontré un lugar cerca de la parte de atrás junto a una minivan con globos atados a la antena. Podía ver la entrada, las puertas dobles abiertas porque el aire acondicionado no podía soportar 300 personas en junio. Entonces vi el sedán plateado, el coche de mi madre, aparcado en la segunda fila, lo más cerca posible de la entrada. Apagué el motor y me senté un momento. Ya están aquí, dijo Lily. No era una pregunta. Ya están aquí. Lily se ajustó la gorra en el espejo de la visera, se alisó el vestido y revisó su bolsillo. Un pequeño movimiento rápido, como si confirmara que la cartera seguía ahí. Vi el contorno del sobre en el bolsillo de su vestido. Me pilló mirándola, sostuvo mi mirada, ojos marrones, mi hija. 14 años de mi vida mirándome con una certeza que nunca le había enseñado porque ella misma la había construido. ¿Lista, mamá? Lista. Entramos juntas. Margaret ya estaba allí, en la tercera fila, en el centro, guardándome un asiento. Llevaba una blusa color coral y una sonrisa que decía que había despejado toda su agenda para esto. No me lo perdería por nada del mundo, dijo. Lily desapareció entre bastidores, con la gorra puesta, el vestido planchado y el sobrecolor crema en el bolsillo. Me senté, junté las manos y esperé a que sucediera lo que fuera a pasar. Entraron como si fueran los dueños del edificio. Donna con su primer vestido lavanda, el pelo arreglado, recién salida de la peluquería, ese tipo de peinado que solo se hace para Pascua y Nochebuena. Pendientes de perlas, los que siempre lleva cuando quiere llamar la atención. Richard detrás de ella con un blazer azul marino y pantalones caqui, bien planchados, zapatos nuevos. Caminaron por el pasillo central hasta la primera fila. No la tercera fila, ni la del medio, sino la primera. Donna saludó con la mano a algunas personas que reconoció. Conocidos de la iglesia, tal vez, o viejos vecinos. Se movió entre la multitud como siempre. Con la barbilla en alto, sonriendo como si fuera la anfitriona y todos los demás fueran asistentes. Se sentaron, en la primera fila, a la izquierda, 3 sillas del pasillo. Margaret se inclinó hacia mí. Esos son tus padres, en teoría. Donna se giró y recorrió las filas con la mirada. Me encontró en la tercera. Nuestras miradas se cruzaron. Asintió con rigidez. No un saludo. No una sonrisa. Un asentimiento. El tipo de asentimiento que se le da a alguien a quien se reconoce, pero sin saludar. Richard levantó la mano hasta la mitad. Un pequeño saludo. Luego la bajó. Donna se inclinó hacia la mujer. Sentada a su lado, a quien no reconocí, y dijo lo suficientemente alto como para que 3 filas la oyeran. Nuestra nieta es la mejor estudiante de la promoción. ¿Nuestra nieta? Usó la palabra ahora como si hubiera comprado una acción. Sentí la mano de Margaret en mi brazo. Firme, cálida. La ceremonia comenzó. El director Owens dio la bienvenida a todos. Himno nacional. Un estudiante tocó el violín. Algo clásico que resonó en las paredes del gimnasio. Se entregaron los premios. Se mencionaron los nombres. Los padres aplaudieron. Los teléfonos móviles tomaron fotos. Y entonces el director Owen se acercó al micrófono y dijo: ahora me gustaría presentarles a nuestra mejor estudiante de la promoción, Lily Carter. El auditorio se estremeció. Donna se enderezó. Dejé de respirar. Lily caminó hacia el podio como si entrara en un juzgado, con toga y birrete, la espalda recta, su vestido blanco visible bajo la toga de graduación, el cuello planchado exactamente como lo había planchado esa mañana. Llevaba una sola hoja de papel y el sobrecolor crema. La sentó en el podio, bajó el micrófono. Ella medía 1,57 metros y la oradora anterior era una maestra que medía 1,83 metros. Miró al auditorio, sus ojos marrones recorriendo 300 rostros. Me encontró primero, tercera fila, centro, y sonrió, una sonrisa pequeña, íntima, de esas que no son para una audiencia, sino solo para una persona. Luego encontró a Donna. Primera fila, lado izquierdo.
Mantuvo la mirada un segundo más. Ni hostil, ni cálida, simplemente firme, como si estuviera confirmando algo. Buenas tardes. Mi nombre es Lily Carter. Tengo 14 años y quiero hablar sobre la familia. Su voz era clara. Sin temblores, sin nervios de ensayo. Sonaba como alguien que había estado esperando decir esto durante mucho tiempo. Agradeció a sus maestros. Agradeció a sus amigos. Agradeció al director Owens y a la junta escolar y al conserje que siempre abría el laboratorio de ciencias temprano para que pudiera hacer experimentos antes de la primera clase. Luego hizo una pausa, dejó a un lado la hoja de papel. Pero hay una persona a la que debo agradecer más que a nadie. Sentí que se me cerraba la garganta. Creí saber lo que venía. No lo sabía. Mi madre me adoptó del sistema de acogida cuando tenía 26 años. Soltera, sin apoyo familiar, sin marido, sin ahorros. Firmó los papeles en una habitación con una mesa tambaleante y una carpeta manila y una trabajadora social que dijo: «Felicidades, mamá». El auditorio quedó en silencio. Este no era un discurso típico de graduación. Hagan lo que hagan ahora, hagan una pausa. Esta es la parte que necesito que escuchen. Si un padre, un hermano, cualquier persona que se suponía que debía apoyarlos les ha dicho que no eran suficientes, quédense aquí porque Lily está a punto de decir lo que muchos de nosotros hemos deseado poder decir toda nuestra vida. Quédense conmigo, continuó Lily. Su voz no vaciló. Mi madre trabajaba 50 horas a la semana para el condado. Me llevaba a todas las ferias de ciencias, a todos los clubes de lectura, a todas las citas médicas. Ella me leía todas las noches hasta que tuve edad suficiente para leerle a ella. Preparaba huevos revueltos todas las mañanas y me ponía el almuerzo con una nota dentro que todavía guardo en el cajón de mi escritorio. No sabía nada de las notas. No sabía que las guardaba. Hizo todo esto sola porque su familia decidió no ayudarla. Esa palabra decidió cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Pude sentir la onda que se extendió por la habitación. Donna se removió en su asiento. Richard miró fijamente sus manos. Solía preguntarme por qué no tenía abuelos. ¿Por qué no había tarjetas de cumpleaños? ¿Por qué no había nadie en Navidad excepto mi madre y yo y un árbol de 60 centímetros de la tienda de todo a $1? La gente del público se inclinó hacia adelante. Una mujer en la segunda fila se tapó la boca con la mano. El año pasado, encontré la respuesta. Lily metió la mano en el bolsillo de su vestido lentamente, deliberadamente, y sacó el sobrecolor crema. Vi el monograma, DC. Bajo las luces del gimnasio, las letras en relieve reflejaban el brillo fluorescente. Mi hija sostuvo ese sobre como yo lo había sostenido hace 14 años, con ambas manos, como si pesara más de lo que debería pesar el papel. Mi abuela le escribió una carta a mi madre el día que me adoptó. El rostro de Donna se puso blanco. No pálido, blanco. El color desapareció de sus mejillas como si alguien le hubiera quitado un enchufe. Me gustaría leértela. El auditorio estaba tan silencioso que podía oír el zumbido del aire acondicionado detrás de la pared del fondo. 300 personas, ni un solo sonido. Lily desdobló la carta. Sus manos estaban firmes. Eso fue lo primero que noté. Mi hija estaba de pie en ese podio con una carta de 14 años en sus manos y sus dedos no temblaban. Querido Francis, la leyó como tú lees un testimonio. Clara, mesurada, dejando que las palabras tuvieran su propio peso. No puedo apoyar esta decisión. 300 personas oyeron la letra de mi madre. Cada sílaba, cada palabra cuidadosamente elegida que Donna había escrito en la mesa de su cocina en ese papel de carta color crema que pidió por catálogo en 1998. Estás tirando tu vida por la borda por el error de otra persona. Un jadeo en algún lugar detrás de mí. Una mujer. No me giré. Esa niña viene de Dios sabe dónde. Esa niña. Mi hija de pie en el podio. Ojos marrones. La mejor de la promoción. No conoces a sus padres. No conoces su historia. No sabes qué tipo de problemas traerá a tu vida. Donna se aferró al reposabrazos de su silla. Pude ver sus nudillos desde la tercera fila, blancos, tensos. Tenía la mandíbula apretada. Richard estaba sentado a su lado como una estatua, congelado, mirando fijamente al frente, sin ver nada. ¿Y esperas que finjamos que esto es normal?
Lily hizo una pausa. Miró la carta. Miró la primera fila. Miró a Donna. No vuelvas a casa. No llames. No la traigas aquí. Hasta que no entres en razón, estás sola. Dejó que la última línea se asentara. Llenó la habitación como el humo llena una casa. Lentamente, luego por todas partes. Estaba firmada. Mamá, silencio. Un silencio absoluto, como el de un gimnasio. De esos en los que se oye el crujido de una silla, un suspiro entrecortado y el reloj de la pared hacer tic-tac 1, 2, 3 veces antes de que nadie se mueva. La mano de Margaret encontró la mía. La apretó. Podía sentirla temblar. Estaba llorando. No sabía cuándo había empezado. Las lágrimas estaban ahí, en mi cara, en mis manos, en el programa que sostenía, ahora arrugado en mi puño. Mi hija, mi elección, mi niña. Estaba en ese escenario y guardaba cada palabra que mi madre siempre había querido ocultar. Lily dobló la carta. Lentamente, la volvió a meter en el sobre y la sostuvo a su lado. Esa carta fue escrita hace 14 años sobre mí, sobre una bebé a la que alguien llamó el error de otra persona. Dejó la frase en el aire. 300 personas la sostenían. Esa bebé se graduó hoy con honores. Hizo una pausa, me miró. Mi madre nunca me habló de esta carta. Ella lo guardaba en una caja de zapatos en el estante superior de su armario porque no tira las cosas. Guarda todo lo que importa. Golpe, incluyéndome a mí. Escuché a alguien detrás de mí empezar a llorar. No fuerte, solo un sonido crudo, el tipo que viene del reconocimiento. Ella no me adoptó para demostrar algo. No me adoptó para hacer una declaración, ni para ganar una discusión, ni para demostrarle a nadie que estaban equivocados. Me adoptó porque creía que merecía una oportunidad. Y me la dio. Cada día durante 14 años, me la dio. La voz de Lily se quebró ligeramente. La primera quiebra en 20 minutos. Se observó a sí misma. Así que a mi madre, Adrienne Keller, gracias por elegirme cuando nadie más lo hizo. Por quedarme cuando hubiera sido más fácil escucharlos. Por construir una familia a partir de solo nosotras dos, un árbol de Navidad de 60 centímetros, los martes de biblioteca y los huevos revueltos cada mañana. Eras suficiente. Siempre fuiste suficiente. Los aplausos comenzaron en la última fila. Una persona de pie, luego 2, luego 10. Avanzó como una ola. Maestros de pie, padres de pie, estudiantes quitándose las gorras para aplaudir. Margaret se puso de pie antes que nadie en nuestra fila. Lloraba abiertamente y no le importaba quién la viera. Yo no podía moverme. Me quedé sentada con las manos en el regazo y las lágrimas corriendo por mi rostro, y el sonido de 300 personas diciéndole a mi hija que tenía razón. Los aplausos no. Habían terminado cuando Donna se levantó. Su silla raspó el suelo, patas de metal sobre linóleo. Ese sonido, agudo, repentino, cortó los aplausos como un cuchillo en el papel. Agarró su bolso, no miró a la izquierda, no miró a la derecha, no miró al escenario donde su nieta seguía de pie. Richard la siguió. Siempre la seguía. Se levantó 2 segundos después de ella, se ajustó la chaqueta y caminó detrás de ella como lo había hecho durante 40 años. Bajaron por el pasillo central, el mismo pasillo por el que habían entrado 90 minutos antes, saludando a la gente, atribuyéndose el mérito, diciéndoles a desconocidos que su nieta era la mejor de la promoción. La gente los vio irse. Algunos se volvieron hacia Lily. Algunos vieron desaparecer el vestido lavanda por las puertas dobles. Algunos simplemente miraron las sillas vacías de la primera fila. 2 asientos aún calientes con los programas sobre los cojines. Lily los vio irse desde el podio. No se inmutó. No gritó. Sostuvo el sobrecolor crema a su lado y vio a sus abuelos alejarse de ella por segunda vez en su vida. La primera vez tenía 3 días y no podía recordarlo. Esta vez lo recordaría todo. Mis padres se fueron antes de los aplausos. El director Owen se acercó al micrófono después de un instante de silencio que pareció 1 hora, pero que probablemente fueron 5 segundos. Gracias, Lily. Eso fue extraordinario. Los aplausos volvieron, más fuertes que antes. La gente que se había sentado se puso de pie de nuevo. Alguien silbó. Una profesora de la segunda fila se secó los ojos con la manga de su blusa.
Lily se alejó del podio. Estaba temblando ahora, solo un poco, la adrenalina se liberaba. Caminó tras bambalinas con su birrete ladeado y su toga ondeando y el sobrecolor crema aún en su mano. Me puse de pie. Margaret soltó mi brazo. Vete, dijo. Ve a buscar a tu hija. La encontré tras bambalinas entre una mesa plegable y un perchero con togas de graduación de repuesto. Me vio y corrió. El birrete torcido, la toga ondeando. Me golpeó a toda velocidad. 14 años y todavía lo suficientemente pequeña como para caber bajo mi barbilla. La atrapé. La abracé. Apoyé mi cara en la parte superior de su cabeza e inhalé el olor del champú que había usado esa mañana. El que huele a manzanas verdes. ¿Estás enojado? Susurró. No. Lo encontré el verano pasado en la caja de zapatos cuando estábamos limpiando el armario. Lo sé. Lo sabías. Vi que la caja había sido movida. Se apartó, me miró. Ojos marrones. Los mismos ojos marrones que había visto hace 14 años en una manta en la oficina de una agencia de acogida. ¿Por qué lo guardaste? Porque me recordaba por qué no podía volver atrás y porque tenía que seguir adelante. ¿Fue demasiado leerlo ahí arriba? Sostuve su rostro entre mis manos. Esa carta también era tuya, Lily. La escribió sobre las dos. Asintió, tragó saliva con dificultad y volvió a esconder su rostro en mi hombro. Margaret apareció por la esquina, con los ojos rojos, sonriendo. Ese fue el mejor discurso de graduación que he escuchado en 30 años de docencia. Y no exagero. Llegaron otros padres. Saludos, abrazos. Un padre con lágrimas en la barba me estrechó la mano y dijo, «Su hija es extraordinaria». Lo sé, dije. Lily aún tenía el sobrecolor crema en la mano. No lo soltó en ningún momento. El teléfono sonó a las 7:43 de la tarde. El número de Donna. Dejé que saltara al buzón de voz. Su mensaje duró 1 minuto y 12 segundos. Lo escuché una vez de pie en la cocina mientras Lily estaba en la ducha. No estaba arrepentida. Estaba furiosa. ¿Cómo pudiste dejar que hiciera eso, Francis? ¿Cómo pudiste sentarte ahí y dejar que esa niña nos humillara delante de todo el pueblo? Eso era privado. Esa carta era entre tú y yo. No tenías derecho, ningún derecho a dejar que la leyera en voz alta así. Nunca te perdonaré por esto. Nunca. Colgó sin despedirse. Borré el mensaje de voz, me serví un vaso de agua y lo bebí lentamente. Mi madre escuchó sus propias palabras leídas por la niña sobre la que estaban escritas, y su respuesta fue enojarse porque la gente las escuchó. No avergonzada por lo que escribió, enojada porque alguien lo leyó. Margaret lo llamó 8. Medio condado está hablando de ese discurso. Alguien publicó un vídeo. Un vídeo. Un padre filmó todo. Está en la página de la comunidad de la escuela. Ya tiene 400 visitas. Me senté, cerré los ojos. Francis, ¿estás bien? Creo que sí. Stacy envió un mensaje de texto a las 9:15. Vi el vídeo que alguien publicó. Lo siento, Francis, por todo. Le respondí. Gracias. No seguí hablando. La disculpa de Stacy llegó con 14 años de retraso y a través de una pantalla. La acepté de la misma manera que acepté las tarjetas de cumpleaños de Richard como prueba de una conciencia demasiado pequeña para cambiar nada. Richard no llamó, no envió mensajes, igual que hace 14 años. Algunas cosas son constantes. Lily salió de la ducha en pijama, con el pelo húmedo. Se sentó en el sofá junto a mí. ¿Quieres un helado? Son casi las 10. Lo sé. Fuimos en coche al Dairy Queen en la ruta 7. Nos sentamos en el capó de mi Honda en el aparcamiento con nuestros conos goteando bajo el calor de junio. Mamá. Sí, me alegro de que me hayas elegido. Todos los días. Lily. Apoyó la cabeza en mi hombro. Las luces del aparcamiento zumbaban. El helado se derritió más rápido de lo que podíamos comerlo. Cuando llegamos a casa, la caja de zapatos seguía en el estante, pero el sobre estaba en la habitación de Lily, ahora sobre su escritorio junto a sus cuadernos de composición y su cinta de la Feria de Ciencias. Ella lo guardó. Se lo ganó. 3 días después, sábado por la mañana, café en el porche. La casa estaba en silencio. Lily seguía dormida.
El sueño profundo y tranquilo de alguien que ha dicho lo que necesitaba decir y no tiene nada más que cargar. Me senté en la silla que compré en una venta de garaje el año en que Lily cumplió 4 años. El mimbre se hunde cuando te recuestas. He cambiado el cojín 2 veces. Pensé en los últimos 14 años. La carpeta de Manila en mi escritorio el día que leí sobre una niña recién nacida sin familiares. La cuna que armé sola con un vídeo de YouTube y un destornillador que era un poco demasiado pequeño. La Navidad de macarrones con queso. La caja de zapatos. La carta. Pensé en Donna, no con ira. Había superado la ira hacía mucho tiempo, y tampoco con perdón. Todavía no había llegado a ese punto, y no estaba segura de necesitarlo. Lo que sentí fue claridad, de esa que llega después de que pasa una tormenta, y miras el jardín y ves exactamente que sigue en pie y que se ha caído. Mi madre escribió esa carta para controlar la historia, para cerrar un capítulo que no aprobaba. Selló el sobre, le puso el sello, lo echó al buzón y creyó que esa sería la última palabra. 14 años después, su nieta lo abrió y lo leyó en un micrófono. Las mismas palabras, diferentes manos, diferente resultado. No volví a llamar a Donna. No lo haría. Ni por venganza, ni por amargura, ni por paz. No quedaba nada que demostrar ni nada que pedir. Algunas puertas se cierran porque las cierras con llave. Algunas puertas se cierran porque la persona del otro lado se va. Y algunas puertas nunca estuvieron abiertas. La familia no es quien tiene que quererte, sino quien elige hacerlo. Lily bajó las escaleras a las 9, con el pelo revuelto y los ojos aún medio cerrados. Huevos revueltos. Huevos revueltos. Esa es mi historia. 14 años, una carta y una hija que dijo lo que yo nunca pude. Si esto te recordó a alguien que creyó en ti cuando nadie más lo hizo, compártelo con esa persona. Suscríbete, deja un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.